Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en este Facebook Live. Vamos a dejar que se conecte más gente. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes en, en esta noche tan bonita. Fíjense que este Facebook vamos a hablar sobre el miedo. Vamos a hablar sobre este tema tan relevante que es para muchísima gente y el cual, bueno, pues no nos deja hacer muchas cosas. En lo que se va conectando más gente, nada más de una oportunidad, es que contesto por el teléfono y estoy en transmisión por la compu, entonces es una oportunidad nada más de un segundito en lo que se conecta más gente. Y estoy muy contenta porque este tema del miedo ya me lo habían pedido varias veces, ya me lo habían solicitado. Entonces, bueno, ya se pudo dar y ojalá y les guste y ojalá y bueno, pues les ayude mucho, ¿no? Vamos a dejar que más gente. Me da mucho gusto estar nuevamente en lo que... Ok. Bueno, pues vamos a iniciar. Como les comentaba, este tema es sobre el miedo a todo lo que nos ha pasado, el miedo a cuántas cosas no le tenemos miedo en lo largo de nuestra vida, cuántas cosas no se nos han presentado, cuántas oportunidades se nos han ido, el miedo, mis queridos amigos, perdón, no nos permite conversar con una persona. El miedo nos impide, de cierta manera, tener oportunidades laborales. A veces nos da un poco de miedo llegar a pedir trabajo por el que dirán. A veces nos da miedo no salir a la calle con la vestimenta que nos gusta porque nos van a criticar, le tenemos miedo a la crítica, le tenemos miedo al que dirán, también le tenemos miedo a la vida, le tenemos miedo a la muerte. Y uno de los grandes miedos en los cuales los seres humanos tenemos es el miedo a hablar en público. Ese es uno de los miedos más fuertes y el de la muerte, ¿no? El miedo, mis queridos amigos, el miedo es un sentimiento, es una emoción de la cual surge de un pensamiento, fíjense bien, de un pensamiento que nosotros tenemos anclado desde pequeños. ¿Qué quiere decir esto? Que es una creencia que nos está limitando. Es decir, cuando nosotros fuimos pequeños, nuestros papás, nuestras mamás, nuestra familia o la gente nos acompañó a lo largo de nuestro crecimiento, nuestros tutores, nos dieron la oportunidad de convivir en un ambiente normal, dentro de lo que cabe, pero con ciertas creencias que para ellos estaban bien, y no dudo que estaban bien, simplemente que nos pudieron haber hecho creer, por ejemplo, cuando yo era pequeña me decían que si no me portaba bien, pues iba a venir un loquito y me iba a llevar, ¿no? Y obviamente esa creencia me daba miedo, entonces yo me portaba pues de la mejor manera, digamos, porque iba a llegar esta persona y me iba a llevar, ¿no? El miedo a que si no me portaba bien, no me daban para un dulce. Estas creencias a lo largo de nuestra vida nos van trayendo problemas. Llegamos a ser adultos y a lo mejor no le vas a tener miedo a la persona que, digo, si no comes, pues no te dan un dulce. No, pero se reflejan de una manera diferente. Y este mismo miedo, estas creencias que a nosotros nos programaron, porque a nosotros nos programaron desde pequeñitos para nosotros limitarnos de ciertas cosas, ahora de grande no nos dejan ser lo que nosotros queremos ser. Nosotros queremos ser algo que no podemos ser porque nos limita. ¿Y qué nos limita? Nos limita ese sentimiento, esa emoción que sentimos nosotros dentro. Entonces,
Nuevamente voy a repetir esto, el miedo es un sentimiento, es una emoción que emerge de un pensamiento y ese pensamiento nosotros lo tenemos anclado desde pequeños, ¿sí? Imagínense, voy a poner un ejemplo, a nosotros nos enseñan a abrir la puerta, ¿no? Normal. Y desde chiquitos aprendemos a abrir la puerta, ¿no? Con la cerradura de la de ruedita. Y de repente se nos presenta una cerradura de las nuevas, de las novedosas, de las automáticas. ¿Qué hacemos? No sabemos abrirla. No tenemos la menor idea, porque a nosotros no nos explicaron, porque a nosotros nos dieron una indicación de cómo era. Y no puedes abrirla, porque no sabes qué va a pasar. Y así es cuando crecemos, y así es cuando ya somos adultos. El miedo se posterga de muchas cosas. Ahora, vamos a diferenciar porque hay diferentes tipos de miedo. El miedo, mis queridos amigos, el miedo nos paraliza, nos aterroriza. El miedo hace que no hagamos cosas que nosotros queramos. El miedo hace que no bailemos en una fiesta por miedo a la crítica. El miedo hace que nos limitamos de muchas cosas, incluyendo relaciones personales y laborales. Y les voy a decir una cosa, ¿por qué tener miedo a algo que nosotros estamos creando? Porque realmente esto ni siquiera existe, ¿sí? Todo lo que nosotros pensamos es solamente algo que nosotros nos estamos imaginando en la cabecita. Es decir, nosotros estamos haciendo una película de algo que ni siquiera existe. Voy a poner un ejemplo. Como les comentaba hace un momento, uno de los miedos más grandes en los seres humanos es hablar en público. Pararnos enfrente de muchísima gente y hablar en público. ¿Qué pasa con esto? Bueno, ¿tienes miedo a la crítica? ¿Le vas a tener miedo a que escupas? ¿Le vas a tener miedo a que la gente se salga? ¿Le vas a tener miedo a que te critiquen? ¿Le vas a tener miedo que se rían? ¿Que te salga mal? ¿Que tu proyector se apague? Pero todo eso solamente te lo estás imaginando, perdón, porque ni siquiera sabes si esta persona o estas personas que van contigo van a hacer eso. Es una película que tú estás haciendo. Nada de esto es real, tú lo estás creando, tú lo estás creando. Y entonces te paralizas y te empiezan a sudar las manos y empieza tu corazón a latir, a latir, a latir. Y entonces se te viene todo un cúmulo de pensamientos que realmente no son ciertos, pero tú ya los tienes anclados en tu cabeza porque ya tienes miedo de hacer eso. Y entonces se te olvida tu presentación y entonces no sale de la manera que tú ibas a querer. ¿Y qué haces? Empieza tu respiración y te empiezas a sentir mal. Y bueno, en algunos casos yo he conocido a gente que ni siquiera se atreve pues ya a pasar enfrente y a dar su exposición, ¿no? O su presentación. Este es el miedo a los juegos mecánicos. Yo conozco a gente que realmente le tiene terror a los juegos mecánicos, pero también hay gente que le gusta la adrenalina y que le gusta los juegos mecánicos, que le gusta meterse a la casa del terror, que le gusta meterse a los panteones en la noche, le gusta esa adrenalina y lo pueden controlar, pero habemos gente que realmente no. Habemos gente que definitivamente no podemos con esto. Ahora, hay diferentes tipos de miedo. Ustedes díganme, si no lo están viendo en este momento, pueden poner sus comentarios. Hay diferentes miedos. Por ejemplo, hay miedo al fracaso. Ese también es uno de los que yo digo con mis clientes, lo he visto, y tienen miedo al éxito, de verdad, grande, grande, grande. Tienen miedo a fracasar. Tienen miedo a dar el paso. Pero, ¿qué es lo que realmente tienen? ¿Cuál es el miedo atrás de esto? O sea, vamos a desmenuzar a la crítica que ni siquiera existe. Es la crítica que tú te estás creando, ¿no? Hay diferentes tipos de miedo, son muchos realmente, digo, no me los pude aprender por completo, pero les voy a mencionar por aquí algunos.
Miren, existe el miedo al compromiso. Hay gente que no se quiere casar, definitivamente, no se quiere comprometer, o digamos no casarse, pero formar una familia, no quieren tener ese compromiso. ¿A qué le tienen miedo? Ya se hicieron muchas ideas, que a lo mejor no funciona o que a lo mejor te tienes que pasar el resto de la vida con esa persona, cuando hay gente que pues se casa o viven en pareja y si no funciona pues se retiran. Pero hay gente que ni siquiera se atreve a hacer esto, ni siquiera se atreve a probar esto. Y bueno, definitivamente miedo al fracaso, perdón, miedo al compromiso es uno también de los grandes miedos que tiene la gente. Hay gente adulta que se queda con, digo, lamentablemente he conocido 2 casos, que se queda con las ganas de formar una familia y me lo han dicho, por el miedo, ¿no? El miedo a ser descubierto, al ser descubierto, ¿en qué? ¿En qué? Bueno, pues no sé, tal vez se me ocurre el miedo a ser descubierto que no hayas hecho un examen, que no fuiste a la escuela, el miedo a que te descubran que estás con otra persona, el miedo a que te descubran que eres de otra orientación sexual. Bueno, el miedo al fracaso, como ya lo habíamos mencionado, el miedo a la soledad. Hay gente que le tiene muchísimo miedo a la soledad. Me voy a enfocar precisamente en mujeres. Hay mujeres que lamentablemente tienen que tener que pagar ciertas comodidades para poder tener a un hombre a su lado. Le tienen tanto miedo a quedarse sola que prefieren eso, aunque sepan que realmente no son correspondidas. Cuando la situación pues no es así, ¿verdad? El estar solo es maravilloso, el estar solo te ayuda a pensar y bueno, son otros temas, pero el miedo a la soledad es uno de los miedos de las mujeres con mayor índice, es el 80%. Mucha gente le tiene miedo al divorcio. No me puedo divorciar porque ¿qué va a decir la gente? Igual me voy a regresar. Son ideas, o sea, es algo que yo estoy creando. No me puedo divorciar porque ¿qué va a decir mi mamá? No me puedo divorciar porque yo me casé para toda la vida. Porque lo dice la ley, porque lo dice la ley de Dios, porque imagínense, creencias, porque mi mamá y mi papá me lo inculcaban desde chiquitos, entonces, aunque me golpee mi esposo, aunque me trate mal, aunque mi relación no esté funcionando, yo no me puedo divorciar y le tienen miedo al divorcio y prefieren estar viviendo en una situación así a enfrentar el problema. El miedo a la muerte, como ya lo habíamos mencionado hace un momento, es uno de los mayores miedos, ese sí es mundial. La incertidumbre, esto es fatal, fatal. Ahorita les voy a platicar porque tuve un caso y lo voy a exponer y le pedí permiso a la persona para exponerlo. Por obvias razones no voy a decir su nombre, pero es un caso verídico y real y bueno, ahorita lo vamos a platicar. Entonces, existen todos estos tipos de miedos en los cuales, pues, muchos de nosotros los hemos encontrado, ¿no? Y digo, y existen más miedos, el miedo a salir en público. Hay otros miedos que ya son más fuertes, que se convierten en fobias. Los miedos normales, digamos, el miedo a que te asalten, el miedo a, como decíamos, a subir un juego mecánico. No quiere decir que sea una fobia, porque a lo mejor puedes tienes miedo, perdón, a subirte a un cierto juego mecánico, pero no a todos en general, entonces no puede ser una fobia. Una fobia es cuando definitivamente no soportas ni siquiera ver los juegos de cerquitas. Entonces, hay diferentes tipos de miedos. Los miedos normales, que son los que estamos mencionando, y hay otro tipo de miedo. Existen los miedos ay, perdón, a ver, perdón, se me fue la palabra. Sí, los miedos con una patología. Es decir, cuando nosotros los iniciamos, cuando no existe el miedo real, cuando de repente nosotros estamos tranquilos y de repente se nos viene un miedo o una incertidumbre mal, horrible. ¿De qué estoy hablando? De la incertidumbre. Es a lo que les decía que les voy a platicar ahorita el caso de una amiga que fue real y fue largo el proceso hasta que pudimos descubrir qué era. Buenas noches, amiguitos. Erika Rodríguez, saludos, Erika. El miedo a
a las amenazas, dice Josep Argón. Así es, se me van las amenazas. Todos estos tipos de miedo que nosotros tenemos. Les voy a platicar el caso de esta persona. Ella me contaba que de repente, cuando estaba en la universidad, tenía un poco de estrés laboral y de estrés, pues por su escuela, no por sus estudios. De repente un día, cualquiera empieza a sentir una angustia muy fuerte, pero algo muy fuerte. Se sintió mal y bueno, la revisaron y todo está bien. A partir de ahí, inició con esta angustia, pero cada vez se hacía más fuerte. Primero empezó nada más con la angustia, después empezó con la sudoración en las manos, después empezó con dolores de cabeza, después se le hormigueaban también las manos. Me llegó a decir que no podía estar en lugares encerrados, por ejemplo, elevadores, cines, camiones, porque sentía esta angustia. Y yo le decía que necesitaba que me explicara de qué manera. Y ella me decía, la forma como yo te puedo explicar, porque no sé cómo definir esto que siento dentro, es como si estuvieras arriba, así me lo explicó ella. Y se los voy a decir de esta misma manera, para que si ya lo hicieron ustedes, más o menos se den una idea. Cuando ustedes están en un juego mecánico y sienten la bajada, sienten toda esa adrenalina que sale, eso me lo explicaba ella. Me decía, siento horrible, Marisol, siento horrible cuando voy caminando normal y siento esta bajada, hablando filosóficamente, ¿verdad? Siento que vengo de la montaña rusa, o sea, es una adrenalina. Imagínense, yo voy caminando normal por la calle, estoy en mi trabajo y siento esto, es horrible, me da el bajón. Imagínense cuánta adrenalina venía dentro de ella. Y entonces de ahí venía el palpitar del corazón, la sudoración de las manos, venía sus dolores de cabeza. Y entonces de ahí, esos fueron los primeros síntomas, o sea, lo inició a lo mejor de forma de un pensamiento y después lo manifestó en su cuerpo. Su cuerpo ya lo tenía anclado y esto se empezó a hacer diario. Al paso del tiempo tuvo que dejar la universidad porque ya no podía controlarse. Decía que sí llegó a pensar en el suicidio, porque no aguantaba esta adrenalina, era demasiado. Y llegó él con médicos generales y le hacían chequeos y decían, es que tú no tienes nada, o sea, todo lo tienes en tu cabeza. Y ella decía, es que yo tengo algo, porque de verdad esto no es normal. Bueno, después me contó que fue con, con otra persona, que fue creo que un enfermero, y la forma como descubrieron lo que tenía era porque el enfermero también había pasado por esta situación. Estoy hablando de, esto fue cuando ella fue joven, estoy hablando de hace 15 años, por ahí. Sigue siendo joven ella, pero ella era mucho más joven. Ella duró más o menos con este proceso cerca de 10, 12 años y no se lo podían descubrir. No sé por qué, no sé si la forma como ella lo explicaba. Sí, lo único que le detectaban cuando ella sentía estos síntomas era que, bueno, se le subía muchísimo la presión porque le latía muchísimo su corazón y la sudoración de las manos, y entonces empezaron a decir que era hipertensa, ¿no? Bueno, ella lo que tenía era que le daban ataques de ansiedad, así de fácil se los digo, eran ataques de ansiedad, sentía un pánico horrible y sentía esta sensación de ansiedad horrible. Obviamente cuando lo descubrieron, bueno, pues entonces ya tuvo que tomar como que terapia y después le pasaron con incluso tuvo que pasar con el psiquiatra para que le dieran unos tranquilizantes y se aclaró toda la situación. Pero hay gente que siente siente este tipo de emociones y no sabe qué es. Hay gente que vive en el estrés a diario y lamentablemente el cuerpo no está para aguantar y se hacen este tipo de emociones y sentimientos y se empiezan a manifestar en nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa? Pues que a la larga nos afecta. Si esta mujer no se atiende o no descubre, le podría dar un infarto, porque de verdad, ella decía, era una descarga horrible de adrenalina. No se lo deseo a nadie.
Cuando empezó a estudiar el caso y empezaron a ver casos semejantes, bueno, pues lo de ella no era tan grave como otra gente por sentir esta ansiedad y por no conocerlo llega al suicidio, como ella lo había pensado en algún momento. Entonces, el miedo a la ansiedad. Este miedo, me dice ella, y les digo, yo lo platiqué con ella para podérselos compartir a ustedes. Me dice, no se lo deseo a nadie. Y la única forma de poder enfrentar esto, pues es investigando, porque hay diferentes tipos de angustias y de ansiedad que nos dan a todos. Y bueno, esto inició por el estrés que ella tenía laboral y pues por su escuela, ¿no? Bueno, vamos a pasar con otro tema que es sobre el mismo miedo. Hola Hortensia, gracias por estar aquí. Sánchez Rosas, muchísimas gracias, saludos ahí donde estén. Gracias por acompañarnos en este Facebook, de verdad, con mucho cariño, ojalá les sirva. Como les comento, yo los temas los elijo de acuerdo a lo que ustedes me piden y este tema ya estaba muy solicitado. Hay gente que lamentablemente no se puede conectar en el momento, yo lo sé por el trabajo, pero queda grabado y ojalá les sirva mucho a ustedes. Saben, otro miedo, aquí ahorita me voy a enfocar a lo que dice Josep Argón, el miedo a las amenazas. Eso también es un caso relevante mucho en nuestra sociedad porque se está dando muchísimo en las llamadas telefónicas y lamentablemente nos meten muchísima angustia. Y bueno, como les estaba comentando hace un momento, hasta no poder comprobar esto, es de la forma que lo podemos enfrentar. Ahora, yo les voy a dar una metodología en la cual nosotros nos podemos ayudar para poder enfrentar este tipo de miedos. Los miedos, aquí hay dos cosas. Una, los miedos nunca se van a poder quitar, porque es un proceso natural de la vida. Nosotros mientras vayamos en la vida cotidiana se nos van a enfrentar muchísimas cosas. Se nos van a presentar cosas buenas como se nos van a presentar cosas malas. Incluso dentro de las cosas buenas se nos presenta el miedo. Por ejemplo, el miedo a ir a una entrevista de trabajo. Eso es bueno, pero nos da miedo porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, a qué nos van a preguntar. El miedo a pasar a un nuevo nivel en cuestión de a lo mejor de algo académico. El miedo dicen por ahí, todo el miedo a lo desconocido va a ser miedo, claro, por supuesto, pero cuando nosotros empezamos a poner de nuestra cosecha y empezar a imaginar cosas que realmente ni siquiera han pasado, bueno, es cuando nosotros empezamos a alimentar este miedo. Ahora, ¿nosotros cómo vamos a poder enfrentar estos miedos? Voy a poner un ejemplo para que ustedes más o menos se den una idea de cómo vamos a poder enfrentar esto. Fíjense bien. Voy a poner el ejemplo del miedo a hablar en público, que es también uno de los miedos muy, muy, muy grandes que tiene toda la gente, ¿no? Aparte de la muerte. Fíjense. Cuando nosotros pasamos a hablar en público, a lo mejor nosotros pensamos, por ejemplo, a mí me llegó a pasar y me sigue pasando, por supuesto, cada que yo me enfrento al público, me enfrento a ustedes, claro que me pongo nerviosa, miedo ya no, pero a lo mejor en algún momento sí pasó. Me sudaban las manos, decía, ¿y qué van a decir? Y si no les gusta, y si se salen, y si digo algo mal, y si me equivoco, y bueno, infinidad de cosas que pasan, ¿no? Y cada que yo pensaba una cosa de esta manera, bueno, empezaba a alimentar mi cabeza de más cosas negativas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos cómo está nuestra postura, cómo está nuestro cuerpo, en cualquier situación. Yo ahorita estoy poniendo el ejemplo de pasar a hablar en público, pero puede ser en cualquier situación. ¿Cómo está nuestro cuerpo? ¿Cómo estamos parados? ¿Sí? Ahora, lo segundo que tenemos que ver es y darnos cuenta, aparte de observar cómo está nuestro cuerpo, en dónde está nuestro objetivo. ¿Qué estamos pensando? ¿Sí? Fíjense bien, ¿qué estamos pensando? Ahorita vamos a irnos de uno por uno para poder explicarlos de mejor manera.
Dice aquí nuestro queridísimo Abel Núñez, saludos. Sí, el miedo es algo mental. Sí, por supuesto, claro que sí. Lo estábamos comentando hace un momentito y estábamos diciendo que pues es una emoción, un pensamiento que viene programado desde chiquito, normalmente ya viene anclado y son creencias limitantes. Entonces eso hace que, pues, que nos limitemos de muchísimas cosas y empezamos a alimentar esta parte del miedo. Bueno, y el otro paso que nosotros, ya pasando a la metodología, es ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a explicar? ¿Sí? Cuando nosotros tengamos estos 3 pasos claros, nos vamos a poder enfrentar muchísimo. Espero, y si me está escuchando, a ver si alguien me puede ayudar, porque como que se me está yendo la señal. Discúlpenme de verdad, pero aquí está haciendo mucho aire y a lo mejor se me va la señal. Si alguien me puede decir si nos estamos viendo bien, se los voy a agradecer muchísimo. Entonces, les comentaba, cuando nosotros estemos parados de esta manera enfrente, lo que nosotros vamos a hacer va a ser, ok, hay que enfrentar el miedo, vamos a abrazarlo. Ok, ya estoy parado aquí, ya está el público afuera, ya me están escuchando o ya tengo aquí enfrente a mi público del Facebook. ¿Qué voy a hacer? Muy bien. Párate de la mejor manera. Siente seguridad. No puede pasar peor cosa más que lo que tú te estás imaginando. Tú eres tu propio limitante. Entonces, tú seguro, párate enfrente. Y entonces, ahora sí, el objetivo. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Para qué hiciste esta plática? ¿Para quiénes? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Qué te va a dejar de esto? Cuando tú tengas claro estas 2 cosas, entonces vamos a pasar al paso número 3, que es ¿de qué manera lo vas a explicar? ¿Sí? Cuando tú vayas pasando por este proceso, el miedo va a ir disminuyendo, porque lo que tú estás haciendo es abrazar el miedo, lo que tú estás haciendo es enfrentar el miedo. Y cuando tú hagas amigo a tu miedo, sea el problema que sea y de la índole que sea, tu miedo va a ir reduciendo. Y de esta manera tú vas a poder hacerlo. Claro que la primera vez te va a salir mal, perdón, se movió la cámara. Claro que por supuesto que pues vas a tener fallas, como todos somos seres humanos, todos nos equivocamos, pero si tú no enfrentas el miedo, no sé qué tipo de miedo sea el que tú tienes, pero el miedo que tú tengas, si tú no empiezas a enfrentarlo y a saber, a ver, vamos a desmenuzar, ¿a qué le tengo miedo? Ok, a hablar en público, ok, ¿a qué le tengo miedo? A que se burlen, ok, muy bien, entonces me preparo y conozco mi tema y me doy cuenta de mis oportunidades y de mis fallas. Y de esta manera vas a pasar enfrente del público y vas a explicarles de la mejor manera tu tema. Te haya salido bien, te haya salido mal, pero esa gente que está ahí no lo sabe. Y esa gente que está ahí está por ti, porque te quiere escuchar. Ella no sabe si tú estás nervioso o te falta preparación o qué es. Pero cuando tú tengas estos 3 objetivos, estos 3 pasos bien claros, yo te aseguro que el miedo va a reducir completamente. Y si tú sigues practicando de esta manera, vas a ser tu amigo muy fuerte, vas a ser un aliado muy fuerte. El miedo es algo que de verdad, híjoles, nos limita de verdad como no tiene una idea. El miedo es el gobernador de muchísimas oportunidades que nosotros tenemos a diario. Si nosotros no nos atrevemos a enfrentar esto, bueno, no, nadie nos va a poder ayudar. Nosotros solos tenemos que poder. Y nosotros solos, y cada uno de nosotros sabemos qué tipos de miedos y a qué le tenemos y cuáles son nuestras debilidades. Y no hay que confundir un miedo con una fobia, porque las fobias sí son un poco más fuertes. Les comentaba, los miedos normales que existen
y los patológicos, ¿no? Los patológicos que son los que nosotros activamos inconscientemente. También es necesario y muy relevante mencionar que hay miedos en los cuales son reales, otros son ficticios, hay miedos pasados, hay miedos presentes, e incluso hay miedos futuros, pero depende de nosotros y de nuestra mentalidad, exactamente como decía el señor Abel Núñez, que nosotros sigamos avanzando sobre este miedo. Entonces, yo hice este Facebook Live con mucho cariño porque les digo, he tenido muy buena respuesta en mi página que estoy como Marisol Luna y me pidieron mucho este tema entre algunos otros y bueno, vamos a ir desmenuzándolos uno a uno. Y ojalá y les sirva esto mucho y ojalá y les sirva a la gente estos consejos y ojalá y tomen la metodología, enfrenten los miedos, abracen los miedos y los miedos simplemente son creencias y son creencias limitantes y son creencias que a nosotros nos anclaron desde pequeños. Es un pensamiento que nosotros tenemos anclado, pero si nosotros nos damos cuenta de este pensamiento o de esta emoción, y si la desmenuzamos y si nos damos cuenta de dónde viene y empezamos a sacar los hilitos, porque a veces ni siquiera es tan grave, pero nosotros lo alimentamos tanto que de ser algo así, pues hacemos algo grande y bueno, ya cuando queremos resolverlos, pues definitivamente no se puede, ¿no? Me comentaba una chica en uno de los comentarios cuando puse creencias limitantes, ella me decía que en la preparatoria tuvo muchos problemas referente al bullying. Y pues era algo referente a una presentación y era un trabajo final y ella decidió reprobar porque le daba miedo, mucho miedo, tanto la respuesta del profesor como lo de sus compañeros. Yo le dije que porque nunca se atrevió y me decía, era aterrorizante pasar al frente, era aterrorizante ver las caras de mis compañeros que se burlaban y aparte cuando terminaba la presentación o algo así, ella me decía, se burlan y se siguen burlando y yo no soportaría eso porque ya lo he pasado y prefiero perder. Y perdió, creo que se fue por ahí un extra. Bueno, entonces quiero dar las gracias por estar aquí y ojalá y les haya servido y ojalá y les haya gustado mucho este Facebook Live. No me puedo alargar tanto tiempo porque ya me sancionó Facebook, lo estaba haciendo muy, muy larguitos los videos, pero con todo mi cariño y con todo mi corazón, no le tengan miedo a las cosas, enfréntenlas. Es imposible evitar los miedos. Ayúdense porque si ustedes solitos o solitas no se ayudan, nadie va a poder hacer nada por ustedes. Los miedos están aquí y es cuestión simplemente de desmenuzar eso, de poner en claro lo que es. Hagan de cuenta que es esto, el miedo, pónganlo aquí en su mesa, obsérvenlo, mírenlo y vean lo bueno que le pueden sacar. Quiero decirles que también el miedo es un mecanismo de defensa. El miedo nos ayuda a sobrevivir, es decir, nos ayuda a no matarnos a nosotros mismos. El miedo nos previene de muchos peligros. Cuando vamos por la calle y viene un carro, pues obviamente te haces para atrás. Cuando se están peleando, no sé, en la calle o en un bar o no sé, te haces para una orilla porque sabes que te pueden lastimar, no te expones a algún peligro por el miedo a que te pase algo, comes bien, te alimentas bien por el miedo a que te llegue a pasar algo. Entonces no, el miedo no es tan malo, el miedo nos ayuda a sobrevivir de muchas maneras. Entonces es cuestión nada más de hacer un equilibrio, pero si tenemos algún tipo de miedo patológico o un miedo normal, pues ya dijimos cómo podemos enfrentarlo. Ojalá les haya gustado mucho. Yo me despido. Les mando muchos saludos a toda la gente que se conectó. Ojalá y nos veamos muy pronto.
en unos 15 días más o menos, es cuando lo estoy haciendo, pero yo estoy haciendo videos en mi página de Facebook Live como Marisol Luna. Ahí pueden dejar sus comentarios y pueden dejar ahí todas sus opiniones, si les gustó o no les gustó. Compartan porque les puede ayudar a otra persona sobre este tipo de miedo y sobre qué es, ¿no? Porque a veces ni siquiera sabemos qué tenemos y pensamos que es a lo mejor una enfermedad, pero es una angustia o una emoción muy normal que tenemos todos los seres humanos. Me da mucho gusto, los quiero, les mando besos y me despido. Gracias a las que se conectaron y compartan, por favor. Nos vemos pronto con un nuevo tema. Hasta luego. Bye.